Hola de nuevo. Bien, pues vamos a hacer un nuevo video tutorial. En este caso, lo que vamos a ver es las distintas situaciones que se nos pueden plantear a la hora de crear una entrada nueva en nuestro blog y que en dicha entrada insertemos distintos imágenes, pues bien, de distinto tamaño y de distinto tipo de archivo de imagen. Bien, lo que haremos en primer caso, vamos a ir a la sección de entradas, vamos a hacer una nueva entrada. Bien, y a esta entrada la voy a llamar ejemplo entrada con imágenes o con mayúscula. Lo voy a poner ejemplo entrada con imágenes. Bien, me pongo en la entrada, voy a hacerlo centrado bajo un momento y el icono que tengo que pulsar para insertar las imágenes es este de aquí, insertar imagen. Yo le doy y me aparece esta imagen en la que me pide que seleccione el tipo de el archivo de la imagen en el que yo quiero insertar en la entrada nueva que estoy creando en mi blog. Bien, pues pincho en elegir archivos y en este caso me envía, me sale una ventana de búsqueda de archivos en mi ordenador y en el escritorio yo tengo una imagen que se llama imagen.jpg, que es la que yo quiero insertar en mi blog, en la entrada nueva de mi blog. La selecciono, le doy a abrir, se me carga aquí. Bien, y una vez cargada le doy a añadir las imágenes seleccionadas. Bien, pues una vez hecho esto, la imagen queda insertada en la entrada del blog. Así de sencillo es insertar una imagen en una entrada del blog. Se nos puede dar una situación que es que queramos insertar una imagen en la entrada de nuestro blog y esa imagen puede ser o bien de un tamaño pequeño, que en el cual no había ningún problema porque nos cabría en este tamaño que yo tengo aquí de ancho de mi blog, o que la entrada o que la imagen fuese de un tamaño grande, tan grande como que no cupiese en este espacio de aquí. Entonces vamos a ver el ejemplo y vamos a ver qué ocurre en una situación y en la otra. Bien, bajo un poco, vuelvo a dar al botón de insertar imagen, elegir archivos y en este caso yo tengo aquí dos imágenes. En realidad es la misma imagen, solo que una es de tamaño grande y otra es de tamaño pequeño. Esta es una de ellas, que se llama pequeña JPG, y vemos que es una imagen de dimensiones de 284 por 177 píxeles y que tiene un tamaño de 11,1 kilobytes. Es una imagen relativamente pequeña y que sin ningún tipo de problemas cabría en el ancho de la entrada de nuestro blog. Sin embargo, la imagen que se llama grande es una imagen que en este caso ya tiene unas dimensiones de 1920 por 1200 píxeles, no cabría como tal en el ancho que tengo disponible para hacer la entrada de mi blog y que el tamaño también es superior, en este caso 365 kilobytes. Bien, voy a seleccionar la foto llamada pequeña JPG, la abro. Bien, ya está ahí abierta y lo que hago es la selecciono y añado la imagen a la entrada del blog. Bien, vemos que como la imagen, el tamaño de las dimensiones de la imagen eran tales que me cabían perfectamente en el ancho que yo tenía disponible para hacer la entrada de mi blog, este es el tamaño original que tiene la imagen. Me la he podido insertar perfectamente y no ha habido ningún tipo de problema. Si yo le doy a publicar la entrada y a ver el blog, veo como aquí tengo la imagen perfectamente insertada. Si yo ahora pincho para ver esta imagen, vemos que en el visor de imágenes se me va a abrir exactamente del mismo tamaño que lo tengo en la entrada del blog, por lo tanto no sería necesario pinchar para ver la imagen. Sin embargo, y vuelvo, si yo ahora edito la entrada y en este caso me pongo aquí e inserto la imagen grande.jpg que vimos anteriormente, veo que tarda un pelín más de tiempo en cargar al ser una imagen de mayor tamaño. Vale, la selecciono y la añado. Y vemos que pasa lo siguiente. Bien, automáticamente Blogger lo que hace es, al ser la imagen más grande de lo permitido y sobrepasar el ancho que yo tengo asignado a las entradas del blog, lo que hace es reducirla de tamaño automáticamente. Si yo ahora le doy a actualizar y le doy a ver mi blog, veo que aquí tengo la imagen pequeña y aquí tengo la imagen grande, que lo que ha hecho Blogger es, como os he dicho, es reducirla de tamaño automáticamente para que me quepa en el ancho que tengo reservado para hacer la entrada de blog. Pero sin embargo, si yo ahora pincho encima de esta imagen grande,
en el visor de imágenes me permitirá ver la imagen a tamaño original, es decir, ampliada. Uy, perdón, que he pinchado aquí. Es decir, del tamaño original que tenía esa imagen. Bien, pues esas son las dos situaciones que se pueden dar cuando yo estoy insertando imágenes de mayor tamaño o de menor tamaño. Hay otra cosa que quiero explicaros a la hora de que insertéis una imagen, y es que explicaros la diferencia entre dos tipos de archivo de imagen, que son los que principalmente vamos a poder utilizar para insertar en las entradas de nuestro blog, y que son las imágenes JPG y las imágenes de extensión PNG. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? La diferencia principal entre una y otra es que las imágenes PNG nos permiten conservar transparencia en la imagen, mientras que las imágenes JPG no nos van a permitir conservar esta transparencia. Para que lo entendáis mejor, si vamos a el escritorio, veis que aquí tengo tres imágenes con el logo de la manzana de Apple, y dos de ellas son en formato JPG, que son esta, y una de ellas es en formato PNG. Bueno, vemos que la que está en formato PNG, ¿vale? Su fondo, ¿vale? Sí que conserva la transparencia. De hecho, yo estoy viendo el fondo azul del fondo de mi escritorio en este archivo PNG, mientras que en las otras dos, en las JPG, en las imágenes JPG nunca serán capaces de tener un fondo transparente, sino que en este caso aquí tenemos un fondo gris y aquí tenemos un fondo blanco. Bien, ¿para qué me interesa tener imágenes en formato PNG o en formato PNG? Pues os lo explico volviendo otra vez a la entrada que estábamos viendo para hacer toda la explicación de este tutorial. Bien, vuelvo a entradas, ejemplo entradas con imágenes, la edito, y lo que voy a hacer aquí, me vengo aquí abajo, vamos a ver si me deja, ahí, y lo que voy a hacer en primer lugar es insertar la imagen PNG. Ahí la tengo, la añado. Bien, esta es una imagen en formato PNG. En este caso, lo que yo tengo, imaginaros que este es el tamaño de la imagen, y lo que ocurre es que al tener el fondo transparente adapta el mismo color de fondo que tiene el color de la entrada. En este caso, al ser blanco, bueno, pues no hay ninguna diferencia, pero imaginaros que si el fondo de esta entrada, en lugar de ser blanco, fuese de color azul, por ejemplo, no saldría ese marco feo blanco alrededor de la manzana, sino que la manzana, o sea, el logotipo, se adaptaría perfectamente a ese fondo. ¿De acuerdo? Si ahora, por ejemplo, a ver si me deja, bueno, aquí voy a insertar en JPG esta, logo Apple, fondo gris, que es una imagen en formato JPG. Bien, la añado. Y vemos lo que ocurre. Es lo que os decía. En este caso, al ser una imagen en JPG y tener el fondo gris, lo que es la imagen no se integra perfectamente como ocurría con la imagen en PNG, sino que sale este marco alrededor de la imagen que, bueno, bajo mi punto de vista, sí que afea bastante lo que es la imagen a la hora de ponerla en la entrada del blog. Recordad, imagen PNG, no hay ningún tipo de problema en insertar la imagen en el fondo, ya que esta imagen tiene su propio fondo transparente, mientras que en JPG, si el fondo de la imagen no es exactamente igual que el fondo de la entrada, ocurre como en este caso. En este caso el fondo de la imagen es gris y el fondo de la entrada es blanco. Por lo tanto, tenemos este marco que afea bastante la imagen. Si inserto la última imagen que tengo preparada, que es logo Apple fondo blanco JPG, en este caso veis que no hay ninguna diferencia entre esta imagen que es JPG y esta imagen que es PNG, pero solo aparentemente, ya que en este caso no se nota ninguna diferencia porque el fondo que tiene la imagen es transparente y deja ver el fondo blanco que hay debajo, mientras que en este caso, a pesar de ser visualmente iguales, realmente lo que está ocurriendo es que esta imagen, al ser JPG, tendría aquí un marco blanco
este de aquí, que al ser del mismo color que el fondo de la entrada, que también es blanco, no habría ningún problema. Pero lo que os he dicho, si en este caso el fondo de mi entrada, en lugar de estar configurado como blanco, estuviera configurado como azul, saldría todo este marco, ¿vale? Que sería el fondo blanco que tendría este logotipo. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues porque a efectos de diseño siempre queda mucho más bonito insertar una imagen en formato PNG que en formato JPG, que siempre os dejará este marco. Pero bueno, no hay ningún problema. Si tenéis que insertar una imagen JPG, se inserta y no hay ningún tipo de problema. Simplemente os quería contar las diferencias entre unas y otras, por si, bueno, pues para que las conocierais y bueno, que insertaréis aquel tipo de imágenes que más o que mejor os venga a la hora de crear vuestra propia entrada. Bien, espero que os haya quedado claro todo lo que tiene que ver y está relacionado con las imágenes, tamaños de imágenes, tipos de imágenes a la hora de crear una entrada nueva en vuestro blog. Bueno, nos vemos en el siguiente tutorial.